laterales a estas enzimas que me pudiesen indicar ya sea el sustrato particular con el que iban a interactuar o el tejido de donde provenía. Así entonces, si hay enzimas que me van a eliminar hidrógeno, van a ser deshidrogenasas. Si van a llevar a cabo hidrolización de proteínas, serán proteasas. Pero eso no me dice mayor cosa. ¿Qué sucede si yo soy más específico, por ejemplo, con el sustrato con el que reacciona? Así, por ejemplo, tengo la santina oxidasa. Ya me va ubicando un poco más, pero todavía me hace falta información. ¿Qué sucede si yo ahora le añado del tejido de donde proviene? Así entonces ya voy a tener yo, por ejemplo, amilasa o ribonucleasa pancreática. Ya eso ya me puede indicar que va a estar relacionada con digestión de alimentos. Sin embargo, seguía siendo una información escueta. Entonces, hubieron más investigaciones y ya comenzaron a ver cómo las enzimas podían catalogarse o clasificarse en clases y en subclases. Así entonces, para la ATP de hexosa 6 fosfotransferasa, vemos que el número de clasificación enzimática OSC es 2, 7, 1, 1. El primer número me indica la clase, es decir, que es una transferasa. El segundo número me está indicando que es una fosfotransferasa. El tercer número me indica que va a ser una fosfotransferasa con grupo hidroxilo. Y el cuarto número me indica que va a ser la D-glucosa, el aceptor de este grupo fosforilo o de los efectos de la transferasa. Es de esta manera que ya me permite esta clasificación actual y que a día de hoy seguimos utilizando, entender con más detalle qué es lo que sucede y cuál es la función de cada una de estas enzimas. Los que ya leyeron el capítulo y son muy minuciosos ya se habrán dado cuenta que hay un sitio web al inicio del capítulo. Cuando ustedes se meten a ese sitio web, los va a llevar a la clasificación de la nomenclatura enzimática. ¿Cuántas clasificaciones o cuántas clases de enzimas hay al momento? 7. ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice 8? ¿Alguien dice 6? 5. ¿Cuántas enzimas hay al momento? ¿Cuántas son las clasificaciones? ¿Alguien que le un inglés? Ajá, 6 o 7. 6 o 7. 7, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean Leninger, actualmente van a ver que solamente hay 6. Sin embargo, la versión más reciente de Leninger, la 8ª edición, que únicamente es en inglés, ya nos habla del 7º grupo, que son las translocasas. Entonces, igual, si ustedes se meten al sitio que yo les comentaba, los va a llevar a esta página. Y vean ustedes que en una esquinita allá dice la fecha y la hora en la que se consultó. Esto significa que la información que estamos hablando en este momento es lo más actual que conocemos de las diferentes enzimas. Cuando se meten al sitio van a ver que la última actualización oficial fue el 8 de abril, perteneciente siempre a las translocasas. Las translocasas, igual si ustedes quieren ver un poco más de información, hay investigaciones en ECOLI acerca de cómo es que funciona esta enzima. Cómo es que funciona, cómo es que transmite o transporta de un lado hacia otro de la membrana celular, y ya vamos a ir viendo algunos detalles de esa enzima. La clasificación enzimática, entonces, en orden, vemos primero las oxidorreductasas. Vean que el nombre me indica lo que va haciendo. Óxido reductasa, oxidaciones y reducciones por transferencia de electrones. ¿Cuál es el electrón que más seguido nosotros estamos viendo que se está intercambiando? El hidrógeno, ¿verdad? Entonces, vean ahí que están señaladas las que son más importantes o con las cuales nosotros interactuamos mucho más a lo largo de la asignatura. Luego, vamos a ver las transferasas, que lo que hacen es catalizar, para la redundancia, la transferencia de grupos o residuos de ellos. Ahí podemos ver los carboxilos, los metilos o los fosforilos.
igual están señaladas cuáles son las más frecuentes. El otro grupo son las hidrolasas, que realizan la escisión o ruptura hidrolítica entre carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno. ¿Recuerdan cuando en clase de química vieron los componentes estructurales de todas las biomoléculas y veían, o no sé si vieron, el acrónimo CHOM? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, porque son los elementos con los que más están presentes en todas las biomoléculas y que al día de hoy vamos a seguir utilizando, porque ya van a ver más adelante también que todos estos elementos son muy importantes para todas las rutas y vías metabólicas. Si no me recuerdo, en proteínas también veían cómo era ese detalle, ¿verdad?, del alisado permanente, cómo teníamos que hacer la ruptura, ¿verdad?, de los enlaces disulfuro para luego volver a unir esos enlaces disulfuro y ya quedar el pelo de otra manera, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles los seguimos nosotros acumulando y los vamos a seguir viendo en esta parte, ¿verdad? ¿Cuál es el otro grupo? Las liasas. Estas hacen una escisión catalítica siempre en estos elementos, pero ya va a permitir generar dobles enlaces o anillos para que sean más estables las uniones o los nuevos elementos que están formando. El siguiente grupo, que son las isomerasas, van a estar relacionadas con qué es el elemento o el sustrato con el que van a interaccionar, ya sea este cis o trans. ¿Se recuerdan cuando veíamos esa parte química de cis y trans? Algo que le venga a la mente que esté relacionado con cis y trans de los elementos químicos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Los ácidos grasos? Hay mucho por ahí ácidos grasos. ¿Algo más? ¿Por qué creen que es importante que las enzimas, o al menos hay una clasificación enzimática que tiene que ver con eso, con la configuración cis y trans? ¿Alguien tiene una idea? Ajá. No. El otro grupo son las ligasas. Lo que van a hacer es unión de esos compuestos, siempre relacionados con dos moléculas que van a requerir energía casi siempre en forma de ATP para poder llevar a cabo la unión de estos compuestos. Están señaladas las que son más importantes. Y por último, vemos el papel de las translocasas. El papel de las translocasas es el movimiento de moléculas o iones a través de las membranas, desde un sitio hacia otro. Lo que va a hacer la translocasa es un movimiento similar a una compuerta. Ustedes imagínense que en la membrana celular tenemos una compuerta, llega el sustrato o la molécula necesaria y ella hace un cambio conformacional que permite el paso desde el espacio extracelular al intracelular o viceversa. Eso más que todo en resumen es lo que hace una translocasa. Eso es lo más nuevo que la ciencia ha dilucidado hasta el momento. Ahora, todos estos mecanismos que nosotros vimos también pueden estar regidos por otros componentes. La catálisis me va a permitir que todas estas reacciones puedan ser mucho más rápidas y eficientes, pero también relacionado con estos procesos de catálisis hay otra propiedad muy importante de las enzimas, que son esteroespecíficas y son en extremo selectivas. Porque esto es importante, por lo que yo les mencionaba anteriormente en el grupo 5, las isomerasas, porque eso significa que si son esteroespecíficas y en extremos selectivas, no me van a reaccionar con cualquier elemento. Si una enzima únicamente me reacciona con un elemento cis, si yo le pongo ese mismo elemento en configuración trans, esa enzima no lo va a reconocer y no va a llevar a cabo la reacción enzimática. Por eso es importante. Y esta propiedad está bastante relacionada con lo que las investigaciones iniciales arrojaban al inicio de cómo era que funcionaban esas enzimas. La catálisis en el sitio activo está relacionada en cómo en todos los lugares que conforman la estructura de la enzima, como la que veíamos al inicio de la amilasa, que era una sola maraña de estructuras, hay un sitio específico donde el sustrato va a llegar
y va a detener o se va a llevar a cabo la catálisis. Vean que en la imagen ustedes están viendo la alineación que van a tener todos los compuestos con los residuos de aminoácidos, con los diferentes grupos, y que le va a permitir que ese compuesto esté asegurado totalmente por la enzima para que se puedan llevar a cabo todos los procesos catalíticos. No son procesos que suceden al azar. No es que está la enzima, llega el sustrato y solo porque ya se aproximó, ya va a tener a cabo o se va a llevar a cabo la reacción. Tiene que entrar completamente y después de eso ya se obtiene un producto. Eso es lo que nos quiere dar a entender la imagen. Ahora, vean ya la complejidad 3D de una enzima. Vean que lo que está señalado en el rojito es el sitio activo. Casi siempre van a tener residuos de aminoácidos, que lo que van a hacer es que cuando llegue el sustrato lo van a fijar a una parte específica de la enzima y lo va a tratar de aislar del medio para que se pueda llevar a cabo la reacción enzimática total. A esto, Emil Fischer mencionaba que cuando la enzima se une con el sustrato debe formar un complejo, es decir, que cuando tenemos una reacción enzimática no solamente vamos a tener enzima, sustrato, igual producto. Vamos a tener realmente enzima, sustrato, complejo enzima sustrato, complejo enzima producto y producto. Pero estos complejos son tan rápidos y fugaces que en ocasiones no se toman en cuenta para cuando ya tenemos los productos finales de una catálisis específica. Pero sin embargo, es necesario que comprendan ese detalle que cuando la enzima entra en juego con su sustrato, debe formarse un complejo enzima sustrato y enzima producto para poder obtener el producto al final. Ya más adelante vamos a ver cómo Leibniz trata de explicarnos esto como un ejemplo hipotético de la enzima varillasa. Más que todo van a entender lo que ya leí en el capítulo. Ahora, Emil Fischer mencionaba que todas las enzimas, desde la más simple a la más compleja, va a tener un sitio específico, que es lo que ustedes están viendo en el centro, que es el que va a reaccionar con los sustratos. A eso, él en un primer momento mencionaba que esto es similar a un modelo de llave cerradura, es decir, que para una cerradura hay una única llave que va a interaccionar con el mismo. No puede, y acá no es válido el término de una llave maestra, una llave que la sabe todas. Simplemente para una cerradura hay una única llave. Entonces, siempre Emil Fischer en estas investigaciones aportó que este modelo llave-cerradura era el principal y único medio por el cual las enzimas interactuaban. Pero vean que en esa imagen hay algo más interesante todavía. Vean cómo la enzima parece que está encerrando el sustrato, porque efectivamente así es. Cuando la enzima entra en contacto con su sustrato, hace una especie de cambio conformacional leve, específico, que va a aislar a este sustrato del medio donde se encuentra. ¿Para qué hace esto? Para que la presencia de más sustrato o cuando haya situaciones adversas en el medio donde ésta se está desarrollando, no altere o detenga la catálisis que ya se está llevando a cabo en ese momento. Sin embargo, y eso es bien característico de la medicina, lo que ahora es verdad puede ser que mañana ya no lo sea. Entonces, el modelo de llave-cerradura fue lo que más se utilizó y, como les mencionaba, se creía que era la única forma que explicaba cómo actuaban las enzimas. Más adelante sucede lo que ustedes están viendo en la imagen. Eso que ustedes están viendo es el modelo de encaje inducido. Es decir, que es una nueva teoría que nos indica cómo están funcionando las enzimas. Ya no las enzimas funcionan únicamente por llave cerradura, sino que ahora las enzimas tienen la capacidad de
Cuando hay un sustrato específico que se acopla casi totalmente a la estructura de la enzima, si tiene necesidad de llevar a cabo una reacción, va a sufrir un cambio conformacional que le va a permitir que entre en contacto con ese sustrato y de esa forma llevar a cabo todas estas reacciones. Y de esta manera que a día de hoy nosotros seguimos utilizando tanto el modelo de llave cerradura como el del encaje inducido para explicar todas las reacciones enzimáticas y todas las catálisis que suceden en el día a día en nuestro organismo. Estos mecanismos de catálisis pueden ser desde lo más simple, que era lo que estábamos viendo hasta el momento, a algo un poco más complejo, que nos lleva a estos 5 mecanismos de catálisis. Los mecanismos de catálisis que nosotros podemos ver, el más sencillo y por el que actúa la gran mayoría de enzimas, proximidad. También puede haber por tensión, por ácido-base, covalente y por iones metálicos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de catálisis por proximidad? Esto no es más que las moléculas tienen que estar a una distancia específica de la enzima para poder unirse a la enzima y que se lleven a cabo las reacciones. Esto aumenta casi 1000 veces la velocidad de las reacciones y por ende va a disminuir la energía de activación necesaria para que se lleven a cabo las reacciones. Es lo más simple. Simplemente existen en el medio y por estar cerca ellos se unen y se llevan a cabo las reacciones. ¿Qué sucede con los mecanismos de tensión, por ejemplo? La enzima se va a unir a su compuesto, la enzima identifica dónde hay en este compuesto o en este sustrato elementos que son más débiles para poder llevar a cabo la extinción o ruptura de esos elementos y poder obtener un nuevo producto. Y de esa forma, esta catálisis es que se lleva a cabo. Acá casi siempre vamos a ver que hay intermediarios de transición entre estas enzimas y los sustratos. ¿Cuál va a ser uno de los ejemplos más característicos de este mecanismo de tensión? Una lisosima, que es lo que ustedes están viendo en la diapositiva. Los mecanismos ácido-base ya son mucho más complejos. Para el mecanismo ácido-base, nosotros vamos a ver que se necesita de la interacción con el medio, ya sea ácido o base, porque las cadenas laterales aminoácidos y los grupos proteicos son los que van a interactuar en este caso. Ahora, cuando hablamos de este tipo de catálisis ácido-base, la dividimos en dos: la catálisis ácido-base específica o la catálisis ácido-base general. La ácido-base específica es que una enzima va a interactuar únicamente en el medio para la cual ella fue programada. Si fue programada para interactuar en un medio ácido, si yo cambio el medio a un medio alcalino o básico, ya esta enzima ya no va a funcionar, porque ella es específicamente ácida. Caso contrario, si yo tengo una enzima programada para que actúe en un sitio o en un lugar alcalino, si yo acidifico el medio, la enzima se inactiva, pierde las funciones. Diferente caso es cuando tienen la catálisis ácido-base general, porque la catálisis ácido-base general lo que hace es poder adaptarla al medio. Yo programo la enzima para que ella actúe en un medio ácido, sin embargo, cuando yo cambio o la someto a un estrés por poner un ambiente alcalino, ella va a poder seguir funcionando sin ningún problema. ¿Cuál va a ser uno de los claros ejemplos de la catálisis ácido-base y por qué es tan complicado que a día de hoy no hemos llegado todavía a una cura de VIH? Porque efectivamente la proteasa de VIH es una de las que actúa con este medio. Esta proteasa se adapta con facilidad al medio ácido o al medio alcalino. Entonces, las adversidades que puede encontrar en la célula no son de importancia para esta proteasa. Ya en farmacología ustedes van a ver con más detalle cómo sucede esto, y en microbiología también van a comprender cómo funciona este virus, porque todavía no tenemos cura para el mismo. Ahora, el siguiente mecanismo nos habla de que esta unión covalente va a permitir que cuando el sustrato se una a la enzima,